Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro evento Nanoday Virtual 2020. Hoy día jueves tenemos 2 charlas de divulgación científica muy interesantes. La primera de estas será dictada por la doctora en Ciencias del Mar, Marta Palacios, quien es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Dentro de su línea de investigación encontramos el uso y manejo, el manejo y gestión de la biodiversidad y gestión ambiental territorial. Doctora Marta Palacios, sea bienvenida a nuestro evento. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a Valeria y a Simón por la invitación a este evento y Natalia por haberme apoyado en este proceso desde el momento en que me contacté. Me parecen estos espacios muy importantes para compartir las experiencias, mostrar un poco lo que estamos haciendo desde Cali, desde Colombia, y sobre todo me pareció muy interesante el enfoque que tiene el evento, en el cual también pueden participar jóvenes del colegio que todavía están en proceso y de una u otra manera poderlos motivar a que se vinculen también a este tipo de actividades. Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Procedo a compartir la pantalla? Sí. Bueno, muy amables. Si el internet se me pone lento, entonces voy a detener el video para que no tengamos problemas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer un recorrido muy rápido por todos los eventos que han surgido en este planeta Tierra. Según la teoría del Big Bang, el universo se ha formado hace aproximadamente unos 13.800 millones de años, ¿cierto? Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía, el universo se enfría y se empiezan a formar esas partículas subatómicas, electrones, positrones, todas las que conocemos hoy en día, que son más o menos unas 90. Resulta que entre todos los millones de estrellas y planetas que alcanzamos a observar desde la Tierra, al parecer solamente en la Tierra existen las condiciones físico-químicas apropiadas pues para dar origen a la vida. Este planeta, según los estudios, se ha formado hace aproximadamente unos 3.000 millones de años y a partir de allí ha pasado por una serie de etapas que, para hacernos más fácil el estudio, se han dividido en eras geológicas, se han dividido en periodos en los cuales pues hemos ido aprendiendo cómo ha sido ese transcurrir de la vida pues en el planeta. Inicialmente pues en la era arcaica no había vida, pero posteriormente empiezan a surgir algunos organismos como bacterias, algas, invertebrados. En cada una de estas eras van apareciendo entonces otros organismos. En el periodo carbonífero encontramos que ya hay anfibios, que están los primeros reptiles en la tierra, musgos, helechos, y sobre todo que en esta época empiezan a acumularse esos depósitos de carbón, que son los que posteriormente vamos a mencionar en la exposición, ¿sí? Siguen apareciendo organismos en el periodo, en el Pérmico, hay reptiles, aparecen las primeras coníferas, luego en la era secundaria o mesozoica también vamos a encontrar los primeros grandes dinosaurios, los grandes reptiles marinos. Vamos a tener a observar cómo estos dinosaurios dominan la Tierra. Aparecen estos reptiles voladores que dominan por mucho tiempo el planeta, ¿cierto? En esa
ese periodo jurásico, pues que ha sido también ampliamente expuesto a través de documentales y de películas inclusive, ¿cierto? Posteriormente, en el Cretácico, pues ya aparecen plantas con flores, se extinguen los dinosaurios, una de las grandes extinciones que tenemos en el planeta. Y así vamos avanzando hasta estos periodos, el Paleoceno, en el que ya hay presencia de mamíferos, en el Eoceno, donde encontramos caballos, elefantes primitivos, y surgen pues muchos de los mamíferos que conocemos ahora, y sobre todo aparecen esos primeros simios que en el siguiente periodo, en el Plioceno, ya empezamos nosotros a encontrar la presencia de los homínidos, ¿cierto? Y al final de esta era, de la era cuaternaria, donde más o menos hace 1 millón de años aparece el hombre, el Homo sapiens. Esta era entonces se divide en 2 periodos: el Pleistoceno, en el cual las glaciaciones pues cubren parte de los continentes, y el Holoceno, que empieza más o menos hace 25 millones de años y que se ha registrado hasta estos días. Esto quiere decir que la existencia de los seres vivos en el planeta, así como conocemos desde bacterias, algas, hasta los mismos humanos, lleva muchísimo menos de 3.000 millones de años, ¿cierto? Pero también sabemos que durante esos periodos muchos hemos tenido cerca de 5 extinciones masivas, han desaparecido muchas especies. No sabemos las especies modernas, las que están ahora, cuánto tiempo van a durar, si se van a mantener. No sabemos qué sucede en el planeta, ¿cierto? De todas las especies que han aparecido, nosotros, los hombres, los Homo sapiens sapiens, somos los que hemos modificado de una manera muy importante la naturaleza y el equilibrio de estas poblaciones, ¿cierto? Y es aquí entonces donde nosotros incluimos el término antropoceno. Este término entonces ha sido también muy discutido. Algunos científicos no están de acuerdo con la palabra, con el hecho de haber introducido como una nueva era, un nuevo periodo, pero definitivamente lo podemos usar para definir este momento en el cual estamos viviendo, como los cambios globales que se están presentando en el planeta, ¿cierto? Y señalar todas esas repercusiones que tienen en el clima y en la biodiversidad, esa gran cantidad de acumulación de gases de efecto invernadero, que en algunos momentos podemos pensar que es irreversible, y también ese consumo excesivo que tenemos de los recursos naturales. Estos autores, Stomer y Crutzen, han propuesto que el punto de partida de esta nueva época sea 1784, precisamente cuando se ha perfeccionado la máquina de vapor y se abrió paso pues a la revolución industrial y al uso de todas esas energías fósiles provenientes del petróleo, del carbón, que están siendo utilizados en este momento, ¿sí? Desde la revolución industrial, los avances tecnológicos pues nos han llevado obviamente a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, eso es indudable. Pero este progreso también nos está llevando a unas condiciones equivocadas, erróneas. El cambio climático nos está demostrando que debemos poner más atención a esta situación. Existen unos parámetros que ya hemos considerado como críticos en el planeta y que no deberíamos de haber sobrepasado, pero de hecho ya lo sobrepasamos y tienen que ver, por ejemplo, con el clima, con la alteración de la cobertura vegetal, la pérdida de la biodiversidad, que nos lleva a decir inclusive que estamos frente a la 6ª extinción masiva, ¿sí? Y la alteración de los flujos biogeoquímicos, principalmente pues
el del carbón. Entonces, a partir de aquí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se han disparado todos los indicadores de consumo de los recursos naturales, de los recursos primarios, la utilización de la energía, el deterioro de la biosfera, este crecimiento demográfico y la actividad económica disparadas totalmente. En esta década nosotros estamos ya a punto de sobrepasar los 8.000 millones de personas, ¿sí? Y realmente nosotros no sabemos cuál es la capacidad de carga que tiene el planeta, no sabemos cuántas personas podamos soportar, pues porque esto depende también mucho de la calidad de vida que cada uno tiene, de los recursos que consumamos, de los residuos que estamos produciendo. No es lo mismo, todos no tenemos una misma huella ecológica. No es lo mismo la huella ecológica de una persona que está en una de estas grandes capitales de un país del primer mundo a una persona que está viviendo en un pequeño poblado, en una pequeña ciudad, en un país en desarrollo, ¿cierto? Entonces, pues es evidente que nosotros debemos empezar a trabajar en la solución de esas problemáticas rápidamente, debemos modificar nuestras formas de vida, precisamente para reducir esos gases de efecto invernadero. Los países están aplicando a esas metas, pero de igual manera nosotros sabemos que esto va a tomar mucho tiempo, esto no es algo rápido que se pueda desarrollar. Lo que sí podemos hacer nosotros pues es trabajar en ideas a corto plazo, como por ejemplo la conservación, que es una forma real, factible, alcanzable, con la que podemos mitigar esa presencia de los humanos en este planeta. Aquí algunos ejemplos de esos ecosistemas, pues tenemos el de manglar, la playa, corales, pastos, que en la medida en que nosotros mejoremos estas condiciones de cada uno de los ecosistemas, pues obviamente vamos a mejorar las condiciones de la biosfera y no solamente la vida pues animal, pero la vida humana también, ¿cierto? En este sentido nosotros podemos decir que hay muchos de estas partes no están funcionando bien, la huella de los hombres está presente en la mayoría de ellos y los está afectando en su estructura. En este sentido, nosotros podemos decir que el ecosistema de manglar lo pudiéramos llamar, y lo he llamado yo como el superhéroe de los ecosistemas, ¿cierto? Está formado por unos árboles de diferentes especies, tolerantes a la sal, que crecen en hábitats con unas características de agua terrestres, muy resistentes a las condiciones, al flujo de la marea. Tienen una capacidad extraordinaria de fijar y almacenar dióxido de carbono y son mucho más eficientes que los bosques terrestres, ¿sí? Y este es un aporte grandísimo en la lucha contra el cambio climático. Igualmente sirven de hábitat pues, a un sinnúmero de especies. Encontramos allí todos los grupos de vertebrados, desde aves, peces, reptiles, así pues como microorganismos, bacterias, encontramos hongos. Es un lugar fundamental para el desove de muchas especies y ofrece refugio pues a estas especies en esas etapas iniciales de su vida. Entonces, muy importante también como la una de estas especies. De igual manera, muchos de estos organismos que viven en el manglar están en peligro de extinción y aquí tenemos el ejemplo del caimán en el Caribe colombiano que está en peligro de extinción, ¿sí? Sabemos que los manglares también protegen las costas a los habitantes, son una barrera que protege contra la erosión, contra la marea, y últimamente quedó comprobado de que también tiene un efecto en protección de las costas contra tormentas, huracanes, tsunamis. Eso ya lo tenemos también registrado. Desafortunadamente, pues bueno, muchas de las familias, muchas de las comunidades dependen de estos recursos, como la madera, por ejemplo, para hacer sus construcciones, sus casas palafíticas.
obtienen de allí medicamentos, obtienen alimento, son fuente básica para pues, los pescadores de la zona. Pero a pesar de todo esto, también el ecosistema de manglar es muy sensible, es delicado. Para poder sobrevivir requiere pues, de unas condiciones, un equilibrio entre las concentraciones adecuadas del agua marina, del agua de sal, del flujo de nutrientes, del flujo de sedimentos que lleguen. Desafortunadamente se ha perdido cerca del 35% de los manglares en el mundo. El cambio climático y el ascenso en el nivel del mar pues, ha causado este desequilibrio. Además, también de la deforestación por la expansión de las ciudades y de los puertos. ¿Sí? Este es el caso, la imagen que les estoy mostrando, el puerto de Buenaventura. Esta es la bahía donde nosotros hacemos los trabajos de investigación, y vemos como para construir la ciudad el puerto se ha tenido que deforestar, se han tenido que eliminar gran cantidad de espacios donde crece el manglar, ¿cierto? Entonces, además, toda la influencia que tienen los humanos pone en peligro el ecosistema, ¿sí? Además de poner en peligro esos servicios ecosistémicos que les presta a las comunidades. Pensamos entonces que podemos buscar soluciones a estos problemas que tiene el ecosistema, mejorar también de esta manera la calidad de vida de las poblaciones pues, que viven aquí alrededor y de los demás habitantes del planeta también, ¿cierto? En este sentido, entonces, les voy a compartir la experiencia que nosotros hemos venido desarrollando los últimos años en el ecosistema de manglar en el Pacífico colombiano. Sabemos que trabajar en el manglar lleva una cantidad de retos impresionantes, no solamente de origen técnico, sino también hay que tener condición física, resistencia, mucho calor el que están en estos sitios, hay mosquitos, hay animales, pero bueno, hemos venido trabajando aquí y también hemos trabajado con las comunidades en estos sitios. En estos talleres que nosotros hemos desarrollado con la comunidad, hemos identificado junto con ellos como uno de los mayores problemas que han identificado es la presencia de residuos sólidos y especialmente de plásticos. Con base en esa información, entonces, iniciamos un estudio precisamente en el cual queríamos averiguar si había alguna relación entre la cercanía del principal puerto poblado, en este caso es Buenaventura, el principal puerto sobre el nivel del mar, el principal puerto en el Pacífico colombiano, el principal puerto colombiano en el Pacífico colombiano, al cual desemboca un gran río. En el cual desemboca un gran río también que trae muchos desechos, además de la misma ciudad. Entonces establecimos 4 estaciones de muestreo, 2 cercanas a la ciudad y 2 más alejadas, y quisimos relacionar la influencia que había desde las grandes ciudades hacia el ecosistema de manglar, pero también qué influencia tenía esto o qué relación tenía esto con relación al almacenamiento de carbono en el sedimento. Entonces, analizando la situación, encontramos una relación positiva precisamente entre la cercanía de las estaciones de muestreo con la principal ciudad poblada. Las otras 2 están mucho más alejadas y no encontramos tanta presencia de plásticos, pero vemos cómo en las estaciones de muestreo encontramos una gran cantidad de plásticos, de vasos desechables, de bolsas y de contenedores rígidos, de botellas plásticas grandes, ¿sí? Desafortunadamente, esto también está relacionado con la disminución de la cantidad de carbono que está siendo asimilado en el sedimento. Desafortunadamente, entonces, encontramos
esa relación inversa entre estos dos estudios. Pero teniendo en cuenta esto, y es lo que vemos nosotros que hay, los plásticos, los macroplásticos se ven a simple vista, pero entonces pensamos, ¿qué sucederá entonces con los microplásticos, cierto? Y nos dimos entonces a la tarea también de analizar esto. Los plásticos se pueden degradar por factores, por ejemplo, como la luz ultravioleta, pero también vienen ya en algunos productos que nosotros consumimos directamente. Por ejemplo, la crema dental tiene microplásticos, el gel de baño, los exfoliantes, los detergentes, las mismas prendas que tienen esas fibras sintéticas, la ropa, tiene esos microplásticos. Y entonces, pues nos damos a la tarea de revisar qué hay con relación a esto en el sedimento del manglar. Aunque la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que la presencia de microplásticos pues sea una amenaza grave para la salud pública, pero pues pensamos que es importante hacer este tipo de análisis, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Pues que en todas las estaciones de muestreo encontramos microplásticos, ya fueran en fibras o en partículas más grandes, hasta 1 metro de profundidad, que es donde hemos hecho los análisis, ¿sí? Básicamente corresponden con partes de polipropileno y propileno, esas partes que hemos encontrado. Sabemos que estos microplásticos pueden absorber y acumular esos tóxicos, también metales, y esto puede afectar directamente a los organismos, ¿cierto? Aunque el tamaño de los microplásticos puede ser muy grande y no atravesar células humanas, pues pueden seguir degradándose hasta estas partículas nanométricas, de las cuales también se está hablando acá en estas charlas, que sí pueden atravesar la pared celular y pues ocasionar daños. Entonces esto es lo que nos ha motivado a nosotros a seguir con el estudio y continuar pues con estos análisis. Nosotros no somos muy conscientes de la magnitud de este problema, que es muy grave a nivel mundial, no solo por los plásticos que estamos usando nosotros diariamente, ¿sí? En la vida diaria, sino que lo que sucede es que ellos no se quedan donde se emite, ¿sí? En ese foco de emisión, sino que se están distribuyendo alrededor del planeta. Y ya presentamos estas 5 islas de plásticos que están también teniendo pues relación con las corrientes marinas, con los efectos de Coriolis en el planeta, y puede alcanzar sitios muy remotos, donde ni siquiera en algún momento pues tendríamos nosotros idea de que pudiera llegar. Entonces pensamos que mientras llegan esos cambios pues generales, globales, nosotros podemos trabajar en estas pequeñas, generar cambios positivos que inspiren a las demás personas. En la medida en que nosotros analicemos y modifiquemos estas costumbres en el uso y consumo de plásticos, pues también podremos recuperar los servicios ecosistémicos y los procesos biológicos. Y recuperar esos servicios ecosistémicos pues ha sido un objetivo principal para nosotros, ¿cierto? De forma de que se pueda, que el ecosistema de manglar pueda seguir siendo esa parte de la biosfera que le da sustento a la vida a esas comunidades que están allí pues aledañas. Lo que nos inspira realmente como grupo de trabajo es poder contribuir a entregar pues, este planeta en unas mejores condiciones de lo que ya está en este momento, ¿cierto? Entonces, hasta aquí mi presentación, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Palacios. Hay 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que tiene la contaminación con plástico en los manglares? ¿Puede afectar la biodiversidad o el crecimiento? Sí, hemos detectado eso, ¿cierto? Que los plásticos, estos macroplásticos inicialmente están haciendo unas películas encima del sedimento y está afectando directamente, por ejemplo, a los crustáceos
que tienen sus cavidades, que tienen sus cuevas, a los moluscos, directamente a estos, los huevos de los peces, de pronto no se depositan adecuadamente donde debe ser porque el plástico está ejerciendo una barrera, sobre todo en estos macroplásticos que nosotros hemos identificado, ¿sí? Y no sabemos entonces qué está pasando en adelante. La propuesta nuestra es seguir la investigación en esos otros niveles de microplásticos en estos organismos. En el Pacífico colombiano se consume un molusco, un bivalvo, Anadara tuberculosa y Anadara similis, que es un bivalvo, como les digo, consumido en las poblaciones, es un filtrador. Entonces no sabemos en este tipo de organismos qué problemática puede tener estos microplásticos. Desafortunadamente esa investigación hemos debido nosotros desarrollarla durante este año, pero pues por problemas de la pandemia no pudimos salir al campo, no hemos podido salir al campo, pero estamos analizando lo que tenemos ahora en laboratorio, que es el sedimento, y esto es lo que hemos encontrado. Respecto, por ejemplo, porque en la charla se comentaba el tema de la contaminación del mar como tal, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo en general se realizan, por ejemplo, esas tomas de muestras, considerando que hay diferente profundidad? Por ejemplo, en el manglar yo sé, como comentaba, que se trabaja con el sedimento, pero, por ejemplo, en diferentes profundidades, ¿cómo es ese proceso? Nosotros ubicamos un tubo que va a diferentes profundidades, un nucleador que se introduce en el sedimento y de esta manera podemos seccionar diferentes profundidades. Entonces podemos hacer análisis casi que desde 1 centímetro, 20, 30 centímetros hasta el metro que podemos elaborar el muestreo. Sí. Todo después se filtra finalmente, va como... Bueno, sí, es un proceso bien largo, bien complejo, tenido que estandarizar el método porque tiene demasiada materia orgánica, es muchísima la materia, entonces tenemos que empezar por consumir esa materia orgánica, posteriormente cuando ya tenemos netamente el sedimento, ahora sí filtrarlo, pasarlo por varios mecanismos y luego sí observar las partículas y por último entonces al microscopio. Perfecto. ¿Alguien más de los participantes tiene alguna pregunta? Además de las que dejaron. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la exposición de la doctora Valeria Martínez. Ella es académico investigador del Instituto de Investigación Interdisciplinaria de Ciencias Biomédicas de la Universidad SEC y nos va a exponer un trabajo titulado Nanotecnología Verde. La doctora Martínez es bióloga de la Universidad Católica y posee un doctorado en Ciencias Ambientales con mención en riesgo genético y además un máster en Ciencias Ambientales. Doctora Martínez, por favor, puede proyectar su presentación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a participar en NanoDay Chile de este año, que es virtual. Voy a dar inmediatamente mi presentación. Así estamos. Bueno, ahora es la clásica pregunta, si se ve la pantalla correctamente. Aún no. ¿No? Espera un segundo para que te habilite. ¿Puedes compartir? Ahí sí parece. Ahí está. Sí. Perfecto. Muchas gracias entonces, buenos días a todos. Buenas tardes, quiero decir. Vamos a ampliar esta presentación y voy a cerrar voy a dejar abierto por si tengo problemas de internet, en la cámara, digamos. Bueno, la charla que les voy a presentar hoy es sobre nanotecnología verde, una oportunidad para ahora. No puedo mover mi presentación.
No me responde el computador. Vale, puedes apretar la flechita que aparecía abajo izquierda en la presentación. Sí, la flechita izquierda. A veces funciona en vez de con el cursor, o sea, con que lo hagas con la flechita. Sí. ¡Excelente! Viste, cada día se aprende algo nuevo. Pero debes volver a compartir, porque no Debo volver está... a... Ya. Vaya, muchos problemas. Y ahora sí. Vamos a compartir la pantalla, que se supone que me había dejado compartirla ya. Ahí, y voy a presentar acá. ¿Sí? ¿Ningún problema hasta ahora? Bueno, ¿se ve la pantalla correctamente? ¿Hola? Sí, vale, sí. Sí, se ve. Gracias. Bueno, entonces nanotecnología verde, una oportunidad para ahora. La nanotecnología, como hemos visto en las distintas presentaciones que se han dado a lo largo de esta semana de Nano Day, es esta tecnología que se dedica a la manipulación de la materia a nivel de átomos. Es lo más pequeño que en la humanidad ha logrado manipular y generar distintas estructuras con fines diversos. Hay distintas clasificaciones de nanomateriales según sus formas, según sus estructuras, según sus tamaños, de las cuales aquí en la diapositiva podemos ver, por ejemplo, el Quantum Dot, que lo conocemos en tecnologías de televisores inteligentes, por ejemplo, ¿cierto? O en la entrega de drogas hacia las células que están dañadas sin dañar células adyacentes que funcionan en forma normal, el grafeno, yo qué sé, los dendrímeros, distintos tipos y clasificaciones de nanomateriales que ya se lleva tiempo estudiando y buscando las aplicaciones que estos puedan tener. Las áreas de aplicación de la nanotecnología son gigantes, partiendo por la biomedicina, por supuesto por medio ambiente, por alimentación, robótica sin duda, modificación superficial, conductores, etcétera. Entonces, arriba tenemos algunas estructuras como podemos imaginarnos nosotros, ¿cierto? Cómo es poder armar distintos tipos de estructuras en nivel atómico. Pero las nanoestructuras son parte de la naturaleza. Se liberan muchas nanopartículas, por ejemplo, cuando explota un volcán, de cual en Chile somos expertos para eso, ¿cierto? Y Argentina, digamos, de recibir muchas veces estas nanopartículas, ¿cierto? Y también se producen cuando hay grandes incendios o incendios pequeños, incluso esa fogatita que uno hace en la playa a veces, ¿cierto? O en las tormentas de arena, como vimos en la presentación del doctor Velázquez en el día de la inauguración. Y el año pasado salió una publicación en el Science, me parece, ¿cierto?, que calculaba que el 99,7% de las nanopartículas que nosotros estamos expuestos son de origen natural y por lo tanto un 0,3% de estas nanopartículas son antropogénicas, vale decir, generadas por el hombre. Esto es una buena noticia porque todavía tenemos una carga muy pequeña de lo que es el posible contaminante antropogénico, digamos, del cual vamos a hacer una pasada durante esta presentación. ¿Desde dónde les doy yo la presentación? Es desde mi parte de bióloga, ¿cierto? Especialista, doctora en medio ambiente. Y lo primero que se me ocurre decirles es que la vida ocurre a escala nano. Y presentarles este esquema que lo pueden ver en distintos lugares, ¿cierto? Que son los niveles de organización biológica que de hecho parte en el átomo, que es el manipulado por la nanotecnología, ¿cierto? A escala nanométrica, ¿cierto? Estos átomos se pueden relacionar entre sí, distintos átomos, ¿cierto? Y formar moléculas, y estas moléculas diferentes forman estructuras mayores dentro de las células, llamadas los organelos celulares, que tienen funciones específicas. Hasta ahí, entonces, todo es a escala nanométrica. Para el biólogo, la célula es la primer parte de los niveles de organización biológica que está viva, ¿cierto? Y en casos como nosotros, que somos organismos multicelulares, las células son capaces de reproducirse con instrucciones propias y de generar y tener toda la maquinaria necesaria para generar
muchas más células que se interrelacionan entre sí, digamos, que pueden conversar y generando tejidos. Los seres humanos tenemos más de 200 tipos distintos de células que generan distintos tipos de tejidos. Los tejidos forman los órganos los sistemas, ¿cierto? Como el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, que van a formar entre todos los sistemas al organismo, que vendría, en este caso la diapositiva, a ser el alce, en el caso que estoy hablando, podríamos ser nosotros mismos. Y mi formación va más por el área de la ecología, ¿cierto? Que es el área de medio ambiente, que ya se preocupa no solo del organismo, sino también de la relación del organismo con otro organismo de la misma especie, a lo que nosotros llamamos la población, o la relación de esta población de organismos de alces, en este caso, ¿cierto?, con otros organismos que viven en el mismo ecosistema, en un mismo tiempo y en un mismo lugar, como los peces, las aves, etcétera, ¿cierto?, para terminar en una visión ecosistémica que incluye, además de todo lo vivo, incluye los otros elementos no vivos, digamos, como puede ser, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto?, el agua, la salinidad en el caso de organismos marinos, etcétera, etcétera. Para terminar en la biosfera, que es esto en lo que estamos metidos todos a la vez, ¿cierto?, que es el gran ecosistema llamado planeta Tierra. Todo esto para contarles que la vida, entonces, como la estamos viendo, ya sea a nivel celular o a nivel ecosistémico, ocurre a nivel atómico, nace del nivel atómico, nace en una nanoescala y así funciona. Cuando una persona ve este lindo bosque valdiviano, ¿cierto?, esta imagen que está puesta en la diapositiva, podemos ver entonces que en un nivel ecosistémico, y con una mirada biológica, por supuesto, ¿cierto?, este árbol caído se transforma en tierra y en elementos que van a dar vida a más bosque, ¿cierto? Y ahí arriba tenemos entonces unos organismos particulares que llamamos organismos descomponedores que recogen esta materia que está convertida en este momento en un trozo de tronco que está pudriendo, ¿cierto? Y lo llevan a estructuras más pequeñas hasta el nivel nano, para que ellas puedan volver a generar la vida dentro del bosque y a ofrecer estos elementos para fabricar otras moléculas, otros organelos, otras células, otros seres vivos. Así también entonces no es de extrañar que el ecosistema también funciona a escala nano. Nosotros decimos, ay, qué lindo el ecosistema, mira, ahí tenemos un pudú, yo qué sé, ¿cierto? La agüita, qué linda, los arbolitos, y todo es grande, lo podemos ver, nos podemos bañar, etcétera. Pero el ecosistema, funciona a nanoescala y tiene bioestructuras que ya han resuelto el ciclo de los elementos, por ejemplo, ¿cierto? Cosa que con lo que nosotros estamos teniendo bastantes dificultades, como decía la doctora Palacio recién en su presentación. Y el suelo se presenta como un organismo vivo, es suelo que nosotros pisamos, ¿verdad? Obvio, porque está abajo de nosotros, lo pisamos, pero nunca tenemos mucha delicadeza, a menos que andemos por esos bosques del sur, en el cual se siente que realmente hay mucha hojarasca, ¿cierto?, como mucho bichito. Son ecosistemas en sí mismos, ecosistemas suelos, ¿cierto?, con organismos descomponedores, organismos que van deshaciendo la materia de escalas macro a micro a nano, digamos. Entonces tenemos aquí, como se puede ver en el lado derecho de la diapositiva, un ciclo biogeoquímico como ejemplo, ¿cierto? En este caso el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, que tiene aquí en el centro a sus descomponedores, básicamente hongos y bacterias, ¿cierto? Que se pueden ver acá, ¿cierto? Y entonces ellas pueden lograr ayudar a las plantas, a los animales a ciclar este elemento en forma equilibrada. Entonces vemos que sí, el ecosistema funciona a escala nano. Y la célula evidentemente también lo hace. Aquí tengo algunas estructuras espectaculares, ¿cierto? Pero para empezar quiero decir que el ADN mide un ancho de 2 nanómetros, y la célula tiene maquinarias para leer instrucciones, para guardar información, como es el DNA, y poder abrir la biblioteca para que se lean ciertas partes particulares en ciertos momentos, desarrollos de crecimiento, etc.
tiene también la hermosa quinesina que tenemos aquí a la derecha, en la parte alta, cómo esta molécula está acarreando, y tengo al lado una foto quieta, digamos, ¿cierto? Pero para que vean cómo la quinesina camina efectivamente en un microtúbulo en la célula para llevar distintos materiales de un lugar al otro. Y esto a una velocidad muchísimo más veloz de lo que ninguno de los autos, ni motos, ni nada que nosotros hayamos construido puede siquiera llegar a alcanzar. También tiene en la célula materiales que tienen maquinarias de reparación. Por ejemplo, tenemos el CRISPR-Cas, que sacó el premio Nobel, creo, el año pasado, las dos mujeres científicas que ellas descubrieron este funcionamiento de cómo es que la bacteria se defiende del ataque viral, de ahí salió, ¿cierto? Y cómo entonces esta CRISPR-Cas, que es esta molécula que está flotando acá, ¿cierto?, tiene la capacidad de reconocer ADN que no es del organismo, sacarlo, cortarlo y volver a componer el DNA original, digamos, para que pase, digamos, la infección viral. O distintas maquinarias, digamos, de reparación también, ¿cierto?, del DNA, o moléculas especializadas que pueden generar gradientes de concentración, y todo esto mediante la generación y mediante el uso de energía no contaminante. Las células tienen estructuras funcionales, ¿cierto?, que pueden ayudar a resolver problemas actuales. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado derecho, ¿cierto?, cómo se está generando una proteína, ¿cierto?, y vemos que a nivel nano se está formando estructuras, esta estructura larga que sale por atrás es una proteína que luego va a plegarse y va a tener una función principal determinada, quiero decir, o al lado izquierdo de la diapositiva es una reproducción de la replicación, vale decir, duplicación del ADN, de nuestro material genético. De la célula entonces se pueden copiar distintas maquinarias moleculares, ¿verdad?, para hacer funciones específicas. Se pueden además extraer estas maquinarias de extractos. También se pueden usar los microorganismos completos que van a facilitar los procesos que tienen en la fabricación de los nanomateriales usando técnicas manipuladas por el hombre. Respecto a la síntesis de nanopartículas, hay distintos métodos. El primero que tenemos aquí en la diapositiva, ¿cierto?, es la síntesis química, que mediante procesos químicos, evidentemente, logra sintetizar nanopartículas con características particulares. Sino el método físico también es otro método que va a permitir, mediante el uso de metal y solventes, digamos, generar diversos materiales también a escala nanométrica, o la síntesis biológica, en la cual nos vamos a concentrar un poco más durante esta presentación. El uso de métodos biológicos puede realizarse mediante el uso de modelos, de partes de organismos o de microorganismos completos, como hablamos recientemente. Aquí tenemos en la parte izquierda de la diapositiva un ejemplo con nanopartículas de plata, la cual se pueden generar a través de métodos no biológicos y a través de métodos biológicos. Estos métodos biológicos pueden usar tanto plantas, ya sean extractos de hojas, de tallos, de flores, semillas o las raíces, depende de lo que se ande buscando, digamos, y de lo que queramos conseguir. A través también se pueden generar nanopartículas de plata de microorganismos como los hongos, como bacterias, como algas, como levaduras, y también se pueden usar partes o líneas celulares como moldes para generar estructuras particulares que puedan tener muchos o diversos usos, como se está estudiando ahora en la nanotecnología. Estos templates, digamos, estos moldes pueden ser el ADN, virus o células, líneas celulares particulares.
De esta manera, entonces, usando estos distintos tipos de organismos o moldes, se ha logrado sintetizar nanomateriales llamados nanomateriales verdes. La idea general es usar estas células microbiales como fábricas, digamos, y ya que sabemos que ellas pueden generar, por ejemplo, nanopartículas, polímeros, nutrientes, lípidos, distintas cosas, insulina, toxina, etcétera, y al juntarse con la nanotecnología puede buscar soluciones para problemas de agricultura, distintas aplicaciones médicas, materiales innovadores, también usos de cosmética o tratamiento de residuos, ¿cierto? Llevando todo esto hacia la salud y hacia un desarrollo sustentable. Hay mucho interés por la nanotecnología verde, ¿cierto?, en la comunidad científica, y podrán encontrar muchísimos papers de distintos tipos viendo distintas cosas, ¿cierto? Y en distintos campos, como por ejemplo la entrega de fármacos de manera específica, como la charla que dio el doctor Simón Guerrero, para el cuidado de medio ambiente, en aplicaciones de nanomedicina, ¿cierto?, en cosméticos, en electrónica, etc. La nanotecnología verde es una rama de la nanotecnología que emerge rápidamente desde los distintos campos de investigación y propone procedimientos limpios que sean seguros para la salud y amigables a la vez con el medio ambiente, dado la situación ambiental que estamos actualmente viviendo. Estas nanotecnología verde se puede aplicar en avances de energía, en bioingeniería, nanofabricación, ¿cierto? Ingeniería óptica, como dijimos, en cosméticos, en ropas que no se arrugan, en muchos tipos de productos diferentes. La nanotecnología verde, si bien tiene un interés particular por desarrollar soluciones que puedan ayudar a mejorar el medio ambiente, también es totalmente utilizable en otras áreas, como por ejemplo, cualquiera de las otras áreas, ¿cierto?, en la cual se utilicen los métodos de nanotecnología verde para producir esos materiales, aunque sus funciones no tengan que ver con el medio ambiente. La nanotecnología verde, entonces, nace a partir de la química verde y de la ingeniería verde, donde se busca que desde un principio de la generación de los productos hasta el final de su vida útil y desechado, ¿cierto?, sean menos contaminantes. Pueden tener uso de materiales biocompatibles, bajo gasto energético, ¿verdad?, menor uso de recursos, menor generación de residuos y la disposición adecuada de los residuos que se generen. Propone también reciclaje de muchas partes de la producción que se pueden reciclar, ¿cierto?, igual que lo hace la naturaleza. Uso de sistemas biológicos, como acabamos de ver, facilitando los procesos de producción de estas nanopartículas o de estos nanomateriales, teniendo, según se ha visto en algunos estudios, una alta producción y siendo económicamente viable. Entonces, la química verde junto con la nanotecnología, que son las bases de la nanotecnología verde, es más amigable con el medio ambiente, es más seguro, es sustentable y además costo efectivo, con lo cual puede generar un interés bastante mayúsculo, digamos, en que sea o pueda llegar a ser un nuevo método de producción. La nanotecnología verde en los suelos se aplica en muchos casos. De hecho, la nanotecnología se aplica en muchísimos casos para hacer remediación, recuperación, mitigación de suelos contaminados, bajar el pH, tratar de recuperar terrenos que han sido altamente contaminados con distintos contaminantes, ¿cierto?, usando materiales diversos y bastante específicos. Son
Pueden ocupar, por ejemplo, como podemos ver aquí, en un ejemplo de remediación de suelo, fotocatálisis, inmovilización, pueden ocupar reducción, pueden ocupar degradación, ¿cierto? E inmovilizando esos contaminantes para que justamente no lleguen a la cadena trófica. ¿Y qué implicaciones y cosas tiene muy bajo la lupa? Bueno, ¿qué pasa con esas partículas que podrían llegar a la cadena alimenticia, ¿cierto? ¿Cómo podrían afectar estas nanopartículas o nanomateriales a los organismos del suelo, que como les dije recientemente son tremendamente importantes para el ciclo de los elementos? En la agricultura, por ejemplo, que es una parte muy importante de lo que para lo que nosotros ocupamos el suelo, ¿cierto? Que tiene que ver con la seguridad alimentaria de esta población creciente, como acabamos de ver en la presentación de la doctora Palacios, ¿cierto? Tiene distintas funciones, esto es solamente un ejemplo, que es un ejemplo de un spray que se aplica de manera foliar con una emulsión con nanopartículas. Entonces, ¿qué hace esto? Permite que al echar este spray sobre la planta que queremos tratar, estas nanopartículas, al ser tan pequeñas, logren pasar a través de los estomas, ¿cierto? Tenemos aquí la epidermis de la planta, ¿cierto? Ese es un corte de hoja, un cuadradito de la hoja, ¿cierto? Y estos son como nuestros poros en la piel, por la cual la planta respira y puede recibir también estos pequeños puntos rojos, que son estos nanopartículas que vienen en este spray foliar. Y llegar directamente, digamos, o fácilmente hacia las raíces y repartirse, digamos, en forma específica para combatir a una plaga, para lo que haga falta, digamos, o para mejorar la eficiencia de un químico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos beneficia a nosotros? Bueno, evidentemente mejora el suelo, mejora la eficiencia del agroquímico, con lo cual necesitamos una menor aplicación, mejora también los costos del cultivo al tener que usar menos agroquímicos, controla mejor las pestes y tiene además una reducción en la contaminación ambiental y toxicidad en humanos, en plantas y en animales. En agua, estas nanoestructuras que podemos ver acá son capaces de generar filtros con los cuales se puede filtrar agua con muchísima facilidad y que permiten, ya que una gran cantidad de población no cuenta con agua potable, ser una solución viable para muchas personas, una proporción muy grande del planeta, digamos, de las personas, y de también los ecosistemas que necesitan además aguas limpias. Y estos filtros que se pueden ocupar, ¿cierto? Como tenemos acá dos diapositivas, dos fotos, perdón, de membranas con nanoporos y nanofibras, ¿cierto? Para filtrado, permiten que de un agua que está contaminada pueda sacarse un agua potable y que además pueda ser ocupado la tecnología tanto en grandes cantidades de agua para tratamiento, por ejemplo acá en la planta de agua, o en zonas rurales como por ejemplo este poblado de Socaire que tenemos en el norte de Chile. En el aire se trabaja básicamente con filtros y con detectores que muchos de ellos ya están en el mercado, muchos de ellos también se están estudiando, donde un bioreceptor pasa a un transductor, luego hay un detector y se va al análisis de datos, ¿cierto? Que ya existe también la tecnología de que este data análisis ocurra en tu smartphone, en tu celular, para poder ver cuáles son los niveles de la contaminación o qué pasa con un filtro, etcétera, etcétera. Y tenemos acá también distintos materiales nanofabricados, digamos, nanofibras verdes, que son capaces de filtrar distintos gases en forma específica o distintas partículas también en forma específica con una alta eficiencia. La tecnología verde es una nueva manera de producir y nos lleva desde generar menos residuos, a usar los materiales en forma más eficiente, a mejorar las condiciones de seguridad ocupacional y de salud en su uso, ¿cierto? Y en fin, a lograr tener un ambiente sano, proporcionándonos, digamos, lo que realmente necesitamos, que es un equilibrio con el ecosistema.
Todo esto muy bonito y precioso, sin embargo, no tenemos que olvidarnos de los asuntos regulatorios, ¿verdad? Donde tienen que los países ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y normar las producciones, estandarizar métodos, ver de dónde se van a considerar los ciclos de producto, qué cantidades se pueden producir, de qué cosa, cuáles desechos se pueden botar, de qué manera o qué no, qué cosas hay que reutilizar, etcétera, que vale decir toda la normativa. Con lo cual, aprovecho de remarcar que esta nanotecnología verde es una ciencia multidisciplinaria, ¿verdad? En que aquí, por ejemplo, vemos la importancia de los abogados, que ellos conozcan y se manejen en estos temas tan de punta. La nanotecnología verde es una oportunidad para la sustentabilidad y, como bien dice el dicho, más vale prevenir que buscar soluciones. Muchas gracias. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, doctora Martínez. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿hay alguna aplicación de nanotecnología verde aprobada para su uso en Chile o están en procesos, por ejemplo, de estudio, por ejemplo, en aplicación en agricultura? Mira, en general se están estudiando todo el tema de las aplicaciones nano, pero hay cosas que están en el mercado, por supuesto, pero hay muchos avances, cada vez se está avanzando más en precisiones, por ejemplo, ¿cierto? En capacidades de, por ejemplo, de volúmenes, de poder descontaminar, etcétera, ¿cierto? Hay nanoproductos verdes como agroquímicos. La cosa del nanoproducto, como decía yo, que sea verde no es tan solo que lleve hacia una solución ambiental, sino que es hacia el tipo de producción. En esta relación, digamos, también hacía nanotecnología verde, el doctor que nos visitó ayer en Nanoday, ¿cierto? No me acuerdo su nombre en este momento, que él buscaba extremófilos para ver cómo funcionaban y en el forma decir, agarro este microorganismo, le pongo una condición de una concentración alta de metales y veo qué nanoestructuras me salen y luego mirar para qué me sirven, digamos. Pero sí hay estructuras nano en el mercado que están producidas con nanotecnología verde, pero también hay muchísima investigación y cosas por salir. Y en base a eso también se podrían, por ejemplo, aplicar en la minería, que es un área, una actividad que contamina mucho. Por supuesto, se podrían en minería poner filtros para empezar a no contaminar, porque como decía recientemente, es mejor prevenir que después estar buscando la solución, ¿cierto? Y poner los filtros que son mucho más efectivos que los que se usan habitualmente sin nanotecnología, digamos, tener detectores mucho más específicos y sensibles para contaminantes dañinos, ¿no? Y tener procesos, digo, también de poder destoxificar algunos tóxicos que liberamos en el ambiente simplemente porque nos cuesta un poco más que que no sea dañino, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a económicamente es mucho más, es más viable, menos costo, digamos, el uso de la nanotecnología verde en comparación a otros. Sí, es más económico porque hay muchas partes de la nanoestructura que tú estás generando, ¿cierto? Yo soy biólogo, como dije antes, no soy ni físico ni ingeniero, tampoco soy químico, ¿verdad? Pero cualquier estructura que tú estés generando con una, por ejemplo, con una bacteria y salga de la bacteria o quede dentro de una parte de la bacteria va a ser más fácil que lo produzca la naturaleza a que tú tengas que meterte en el laboratorio a manipular átomo por átomo, que es de eso lo que estamos hablando, ¿no? Que finalmente sí resolvimos que era el inicio, digamos, el final de la vida. Muchas gracias, doctora Martínez. Finalizando la exposición, les damos las gracias por haber participado en la sesión del día de hoy. Mañana tenemos un día interesante en nuestra jornada de cierre del evento Nanoday. Va a exponer el doctor Guido Mora y el doctor Daniel Castillo respecto a la temática de COVID-19. Así que nos despedimos por el día de hoy y agradecemos mucho su asistencia. Adiós a todos. Chao, muchas gracias.
Gracias.